Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. Buenos días, mis queridos, mis amigos, mis hermanos, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes nuevamente en este sábado de mañana. Realmente es un placer, es un honor poder abrir la palabra del Señor y que ustedes, poder compartirlas con ustedes, ¿no es cierto? Así que vamos a iniciar el estudio de este sábado. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Querido buen Dios, que estás en las alturas de los cielos y que también has prometido acompañarnos al abrir tu palabra, queremos rogar, oh Dios, la presencia tuya a través de tu Santo Espíritu, que al leer tu palabra, Señor, tú nos reveles lo que quieras revelarnos, que tú nos des una mente abierta, un corazón dispuesto para recibir y para entender tu palabra y ponerla en práctica. Por favor, danos tu bendición a nosotros que estamos aquí y llega con tu bendición a nuestros queridos hermanos y amigos y visitas y familia que nos están viendo, que nos van a ver. Por favor, bendícelos a ellos también con tu sabiduría, con tu Santo Espíritu, para que puedan comprender el mensaje de tu palabra que tú nos tienes en esta mañana. Bendice también, Señor, a las familias a quienes ellos representan, y si alguno de ellos está triste o preocupado con alguna situación, te quiero rogar, Señor, que tú le lleves tu paz y tu amor y la seguridad de tu presencia y la seguridad de que tú ya estás trabajando en el problema que puedan estar pasando. Gracias, nuestro Dios, gracias por habernos dejado tu palabra, gracias por acompañarnos siempre a través de tu Santo Espíritu. Y rogamos que en esta mañana, Señor, tú te manifiestes, que se vea tu gloria, Señor, al abrir tu palabra. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Yo creo que todos ustedes han escuchado de un trágico accidente que ocurrió el año pasado. Ya casi va a cumplirse un año. Esto sucedió en la ciudad de Miami, en la ciudad precisamente que se llama Surfside, en el condado de Miami-Dade, en Florida. Allí ocurrió, como recién les decía, un trágico, un catastrófico accidente que fue el derrumbe de una torre de condominio de 13 pisos. Esto ocurrió precisamente el 24 de junio del 2021 y 98 personas perdieron la vida, por lo menos hasta donde pude investigar. Realmente fue un accidente que hasta ahora está el dolor latente, ¿no es cierto?, en los familiares y las gentes que viven allí alrededor de esta ciudad. Esto se llamó el llamado colapso progresivo. La propagación gradual de las fallas podrían haber ocurrido por una variedad de razones. Todavía están investigando por qué ocurrió ese derrumbe. No es algo normal, no siento que se derrumbe un edificio. Si bien era un edificio que ya tenía 40 años de antigüedad, pero no es normal, por lo menos aquí en los Estados Unidos, escuchar que un edificio se derrumbó así por razones que hasta ahora se desconocen. Sí hemos escuchado, ¿no es cierto?, edificios que han sido tal vez, no en este país, pero en otros países, bueno, aquí también, ¿no es cierto?, las Torres Gemelas cuando fueron, de alguna manera, le pusieron un explosivo, una bomba, ¿no es cierto?, o tal vez hemos escuchado en terremotos, pero no en una cosa como lo que sucedió aquí en Miami. Y como les decía, todavía los ingenieros estructurales están estudiando la razón por qué sucedió esto.
Dice, según los ingenieros estructurales, un asunto relacionado con los cimientos o potencialmente corrupción en unas barras que tenían de hierro en un nivel inferior. Algunos decían que probablemente esto empezó en las cocheras, donde se veían columnas de acero, ¿no es cierto?, que estaban oxidadas, pero algunos ingenieros dicen que no fue por esto, que posiblemente hubo otro error en la estructura, ¿no es cierto? Y también dicen que los códigos de construcción que existen ahora eran muy distintos a los que existían hace 40 años. Entonces dice, probablemente la estructura no era tan robusta como tal vez exigen ahora para un edificio de ese tipo, ¿no es cierto?, de 13 pisos. Otra cosa que pude investigar allí es que dice que cuando ya estaba todo terminado, que estaban los planos y que estaban prácticamente aprobados, los ingenieros, los contratistas o los dueños, ¿no es cierto?, pusieron un piso más que era un penthouse. Esto está, ustedes lo pueden leer, yo lo encontré en el Google, que si bien esto no estaba en los planos originales, es decir, que le sumaron un piso más, era un peso más. Dice que hubo un gran debate por este tema, hasta los abogados de las compañías constructoras, con la gente de los códigos allí de la ciudad, tuvieron encuentros no muy amables, pero finalmente se aprobó, se permitió hacer esta construcción. Entonces algunos alegan que probablemente también ocurrió por un sobrepeso. No se sabe. Lo cierto es que este derrumbe ocurrió, ¿no es cierto?, y que mucha gente murieron. Sí podemos sacar en claro que el problema estaba allí en la estructura, en el cimiento o en la base. Generalmente cuando ocurre un derrumbe así es porque pasa algo así, ¿no es cierto?, que hay una falla en la estructura o en la base. Entonces yo en esta mañana tomé esta historia triste, ¿no es cierto?, porque murieron 98 personas, ¿no es cierto?, pero de alguna manera quería ilustrar que cuando nosotros ponemos un fundamento, ¿dónde lo ponemos? ¿Cómo está nuestro fundamento? ¿En base a qué está nuestro fundamento? Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Cuál es el fundamento de tu vida cristiana? Y escogí un verso que está allí en Mateo 9, capítulo 9, versos 16 y 17. Dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo nuevo fruncirá el vestido y la rotura se hará aún peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en un odre viejo. De hacerlo así, se reventarían los odres, se derramaría el vino y los odres se arruinarían por completo. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Yo no voy a... cuando encontré estos versículos, si uno lee más arriba, va a encontrar que esta respuesta de Jesús viene como consecuencia de una pregunta que le hacen los fariseos, ¿no es cierto? La pregunta concreta, le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y nosotros ayunamos y tu discípulo no lo hacen? Y entonces el Señor le da una respuesta. Hoy no vamos a hablar del ayuno, tal vez más adelante en otro tema lo vamos a dar, pero allí viene la respuesta, ¿no es cierto? Y el Señor llama como que, porque los fariseos se jactaban de que ayunaban 2 veces por semana y de que hacían un montón de cosas más, ¿no es cierto?, que eran normas, conductas y costumbres que ellos tenían. Y el Señor le llama a esto como parche viejo, ¿no es cierto? Y también le dice que ahora vamos a ir viendo en el desarrollo del tema, cuando les habla de los odres nuevos y los odres viejos. ¿Qué es un odre? Un odre es un recipiente de cuero, generalmente dice que era de cuero de cabra, donde se depositaba normalmente vino, agua, aceite o leche. El cuero tenía que pasar por un proceso para poder ser odre. Y yo también estuve investigando un poquito cuál es el proceso, y realmente el proceso que hacen hoy en día es bien largo. Esos cueros primero tienen que pasar por un proceso de curtimiento, de curtir, pero antes de eso se los pone en remojo. También veía que se les pone sal y se los deja como una semana con sal, ¿no es cierto? Porque dice que de esta manera el cuero se conserva. Y después viene todo un proceso de curtimiento, ¿no es cierto?, que era un proceso largo.
Y hay un versículo allí en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que dice, porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locuras, pues no las entiende. Y al no entenderla, dice, no puede discernir las cosas del Espíritu Santo. Yo les decía recién que el cuero primero fue animal, ¿no es cierto? De allí ellos hacían el odre de cueros de animal, de cabra, y que tenía que pasar por un proceso para llegar a ser un recipiente, ¿no es cierto? Para el vino, para el aceite, para el agua, para la leche. Y entonces acá el versículo dice que nosotros debemos pasar también por un proceso para poder ser recipientes de la palabra de Dios, recipiente del Espíritu Santo. Debemos pasar por ese proceso. Ese proceso es un proceso de transformación, es un proceso reparador, restaurador, que solo lo hace el Espíritu Santo y va desde adentro hacia afuera. El hombre natural pasa a ser un hombre espiritual. El odre viejo no soporta lo nuevo. ¿Por qué no puede el odre viejo soportar lo nuevo? Dice que cuando el vino es nuevo y es echado en un odre, comienza a despedir gases. Y estos gases hacen que el odre comience a hincharse. Y si el odre es nuevo, es flexible, ¿no es cierto? Y puede expandirse. Pero si el odre es viejo, no tiene esta capacidad. ¿Por qué? Porque está reseco, está viejo, está cuarteado. Por eso el Señor dice, no echen vino nuevo en odres viejos porque se reventará el odre. El vino nuevo se echa en odres nuevos, dice el Señor. Dice, entonces, como recién le decía, que al pasar el tiempo, el odre viejo va perdiendo la capacidad de elasticidad. En lo espiritual, el Señor Jesús compara nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente con el odre, porque es donde nosotros recibimos la palabra de Dios y donde la retenemos. Somos un recipiente, eso es lo que dice el Señor. Y también dice que la palabra de Dios va en crecimiento, dice. El conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de la palabra de Dios no se estanca, sino que eso va en crecimiento, dice, hasta que el día, dice, como la luz de la aurora, hasta que el día amanezca, va en crecimiento. Pero que vuelvo a decirle, si nosotros somos odres viejos y no estamos dispuestos a recibir lo nuevo que el Señor quiere revelarnos, nos va a pasar como le pasó al pueblo de Israel, como le pasó a los fariseos, lamentablemente. Por eso el Señor quiere que nos renovemos. Dice que quiere que seamos odres nuevos. Los fariseos, como recién les comentaba, como odres viejos estaban endurecidos, resecos y quebrajados. No estaban preparados para recibir las buenas nuevas, las bendiciones que Dios tenía para ellos. Creían que las enseñanzas y tradiciones que habían recibido era todo, que ahí se terminaba. Ellos no creían en eso de que era como la luz de la aurora, que iba en aumento. No. Ellos ya tenían allí un cúmulo de leyes, que creo que eran 616 leyes, y no sé si guardarían todas, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos tenían sus creencias, sus rutinas y sus tradiciones y costumbres y creían que con eso ahí terminaba todo, que eso era todo lo que tenían que hacer. No eran flexibles para recibir las buenas nuevas. El Espíritu Santo no vino al templo, por más templo majestuoso que tenían y riqueza, cuando el Espíritu Santo llegó, ¿a dónde fue? A un aposento, allí donde estaban reunidos los discípulos, ¿no es cierto?, que estaban dispuestos a recibir lo nuevo del Espíritu Santo, a recibir el poder del Espíritu Santo. Se quedaron los maestros de la ley, los judíos, ¿no es cierto?, se quedaron con sus templos y con toda su gloria y con toda su riqueza, ¿no es cierto?, pero el Espíritu Santo no fue allí, sino que vino al aposento alto. Ahora mi pregunta es, ¿estás permitiendo tú que el Espíritu Santo venga a tu vida? ¿Estás permitiendo que Dios renueve tu odre para recibir, ¿no es cierto?, la unción y la sabiduría de Dios? Fíjense, aquí hay un versículo en Marcos 9, 38 al 39. Dice, Juan le dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. No se lo prohibáis, porque nadie podría maldecirme después de haber hecho milagros en mi nombre, le dijo el Señor. Fíjense,
Aquí vimos a uno de los discípulos, a Juan, y yo creo que tal vez la mayoría de ellos pensaban así, ¿no es cierto? Si ellos no están siguiéndote a ti, no están con nosotros, yo creo que no debemos permitirles que ellos estén hablando en tu nombre, que ellos estén haciendo milagros en tu nombre. Eso es lo que decía Juan, ¿no es cierto? Y entonces el Señor los reprende allí y le dice, no, déjalo, no se lo impidas. Porque si están hablando de mí, están haciendo obras en mi nombre, difícilmente van a hablar mal de mí, me van a maldecir a mí. Fíjense cuál era la visión de Jesús y cuál era la visión que todavía tenían los apóstoles. Todavía estaban contagiados con aquello del odre viejo, ¿no es cierto? Yo les decía que los fariseos o los judíos, ¿no es cierto?, tenían esa percepción que otros no podían estar haciendo, que ellos eran los encargados del templo, eran los encargados de ministrar la palabra de Dios. Por eso fue que rechazaron al Señor Jesús y rechazaron a los discípulos, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús ahora viene con una nueva visión. El Señor dice, el Evangelio es para todo, la salvación es para todo. Y si alguien está predicando en mi nombre, déjenlo, no se lo prohíban. Dice, porque yo soy, en otras palabras, ¿no es cierto? Yo he sido enviado para todos, no para un grupo selecto. A veces los seres humanos somos selectivos, ¿no es cierto? Y ponemos barreras y pensamos que el Señor, que nosotros solo somos merecedores de la gracia y de la salvación de Dios, que si no vienen a través de nosotros no van a recibir eso. Lo mismo que pensaban aquí los maestros de la ley. Dios necesita vasijas, recipientes que estén dispuestos a dejar sus tradiciones, normas, conductas, costumbres, agendas personales. Dios está buscando, y yo creo que hay un movimiento que se está despertando en estos días. Un movimiento que está recibiendo, está queriendo recibir, ¿no es cierto?, el vino nuevo del Espíritu Santo. Y está permitiendo, ¿no es cierto?, que el Señor haga esta obra. Está dejando las tradiciones, las costumbres para poder recibir. Porque si nosotros seguimos agarrados de nuestras tradiciones, costumbres y nuestras agendas personales, difícilmente vamos a recibir lo que el Señor quiere darnos. Ellos estaban llenos, como recién yo les decía, de religiosidad, tradiciones que el Señor los llamó remiendos viejos. Jesús quería enseñarles que la vida cristiana no consistía solamente en guardar un montón de normas, conductas y costumbres, sino que consistía en una auténtica relación, ¿no es cierto?, relación y sumisión, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, que es quien nos puede transformar, como yo les decía, desde adentro para afuera. Queremos meter a Dios a veces en nuestra cajita, hacerlo pensar o hacerlo decir a Dios, y acomodamos, a veces forzamos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios para que se conforme a lo que nosotros pensamos o decimos. Mire, yo me recuerdo de un caso, y yo tal vez voy a ahondar en un tema que es un poco vidrioso, podría decir, porque ha traído muchos debates en las iglesias, no solamente en mi iglesia, sino en otras iglesias evangélicas. Pero yo me recuerdo haber estado pastoreando una pequeña iglesia donde llegó una visita, era una hermana, ¿no es cierto? Era una visita nueva. Yo había conocido al pastor, al esposo de ella, en el hospital donde trabajaba como capellán. Entonces el hermano me preguntó dónde nosotros nos reuníamos, yo le di la dirección, y ese sábado, fue un sábado de mañana, llegó allí el hermano con su esposa. Eran muy agradables, ellos nos saludaron muy atentamente, estuvimos hablando un poquito, y después empezó el culto, ¿no es cierto? Entonces la hermana estaba sentada por allá atrás y de repente veo que desapareció, y yo digo, ¿dónde se metió esta hermana? Claro, no podía ver, ¿no es cierto?, porque estaba llena la iglesita. Pero lo cierto que es que pude ver que la hermana estaba arrodillada allí detrás de una de las sillas. Y yo dije, bueno, qué bueno, la hermana está orando por la predicación, está orando, ¿no es cierto?, por el programa que estamos presentando. Pero resultó ser que cuando terminamos ya el culto, la hermana se quedó en el fondo, y cuando yo estaba saludando, casi terminando de saludar a las personas que estaban saliendo, ella se acercó y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Y yo le dije, sí, hermana, cómo no, espéreme un segundito. Así que terminé de saludar a los hermanos y la hermana viene y me dice, pastor, esa música que usted puso es del diablo.
Y yo me quedé helado y le digo, wow, ¿y usted de dónde sacó eso, hermana? Y ella me dice, bueno, yo he estudiado mucho lo de la música y yo sé la música que le agrada al Señor. Oh, le digo, entonces el Señor le habló a usted y le dijo qué música le agradaba. ¿Y cuál es la música según usted? No, la iglesia debe cantarse himnos solamente. Y yo le dije, vaya hermana. Curiosamente le digo, nosotros oramos antes de elegir la música. Y yo creo que el Señor nos dirige a través del Espíritu Santo y la música que ponemos es la música que también le agrada a Dios. Yo creo que la música que le agrada a Dios es la que sale del corazón. Porque usted o cualquier persona puede cantar himnos y su corazón está sucio, sus pensamientos van a ser sucios. Y mientras usted está adorando al Señor allí en la iglesia, va a tener pensamientos que la van a estar turbando. Entonces, la música tiene que ver, y a veces nosotros decimos, esto es lo que le agrada al Señor, pero en realidad es lo que nos gusta a nosotros, ¿no es cierto? De pronto nos criamos, ¿no es cierto?, escuchando esa música. A lo mejor de chiquito íbamos a la iglesia y escuchábamos solamente himnos. Y yo no estoy diciendo que los himnos están mal, hermano. Yo quiero que me entiendan. Nosotros a veces hemos tratado de poner himnos también, y entonces por ahí ponemos música proyectada. Oramos siempre antes de poner a la música, no criticamos los himnos, no criticamos ninguna música, siempre tratamos de poner tal vez música un poco más suave, tampoco criticamos si alguna iglesia pone música un poco más ruidosa o con mucha batería o con mucha guitarra eléctrica, no sé, ¿no es cierto? Pero no criticamos, solamente oramos y creemos que lo que al Señor le agrada es lo que hacemos de corazón, ¿no es cierto? Porque vuelvo a decir, tú puedes escuchar himno y puedes tener tu mente sucia, tu corazón sucio, y cuando tú estás en la iglesia solamente estás criticando. Y eso sí que no le agrada al Señor, ¿no es cierto? Pero esta hermana me dice, la música esa es del diablo. Y yo digo, qué falta de respeto, ¿no es cierto? Ir la primera vez a una iglesia, ir a enfrentar al pastor y decirle que la música es del diablo porque a ella no le gustó. No era porque a Dios le gustaba una música u otra música. O a veces veo cosas también en los canales de YouTube. Y ya hace unos días había algo que realmente me llamó la atención y me pongo triste cuando veo cosas así. Yo creo que lo he comentado también en la semana anterior, ¿no es cierto?, en el sábado anterior. Pero algo que decían así, este canal se ha levantado en defensa de la verdad. Y yo digo, ¿de qué verdad? Porque Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y Jesús es la verdad. Y Jesús no necesita que tú lo defiendas. ¿No es cierto? A no ser que tú creas que Jesús es muy chiquito y no tiene poder. ¿No es cierto? A veces creemos en un Dios, así que nosotros tenemos que defenderlo porque no tiene poder para defenderse. Pero si estamos hablando de esa verdad de Jesús, déjame decirte que Jesús tiene poder para defender su verdad, para defenderse él mismo. Él, me acuerdo que le dijo a los discípulos, ¿no es cierto?, cuando lo fueron a apresar, si yo quisiera, llamaría a mi Padre y mi Padre me mandaría legiones de ángeles. ¿Usted cree que nosotros tenemos que defender la verdad? No, a veces lo que nosotros defendemos son nuestras posturas, son nuestras costumbres, son nuestras tradiciones, son nuestras doctrinas, ¿no es cierto? Eso es lo que tratamos de defender, porque nuestro orgullo nos dice que eso es la verdad y que todo aquel que quiera seguir al Señor tiene que pasar por nuestra verdad. ¿No es cierto? Pero qué triste, porque realmente cuando yo vi este video dije, qué orgullo, qué soberbia del hermano pastor que se paró allí para decir que iba a defender la verdad y que él iba a contestarle a tal o cual persona lo que había dicho. No te pongas a hacer eso. Ponte a predicar la palabra de Dios, el amor, la misericordia, la salvación de Dios, que a eso nos mandó el Señor, no a confrontarnos entre nosotros. Realmente eso trae tristeza al corazón, ¿no es cierto? Yo creo que le pone triste al Señor. Dice, no hagas remiendo en tu vida. Vive el presente que Dios quiere darte con alegría y con libertad. No hagas remiendo. Todo eso es remiendo. El Señor le llamó a los líderes religiosos y a todas sus costumbres le llamó remiendo. Y yo creo que le llama a todo lo que nosotros queremos agregarle también a la palabra de Dios, Él le llama remiendo. Y Él dice, no hagan de eso como apoyos para su vida espiritual, porque esas son como muletas rotas. Y aquí tenemos el caso de un odre viejo, pero que estaba flexible, como que él quería cambiar
si bien había llevado por muchos años guardando tradiciones, conductas y costumbres, él estuvo dispuesto a cambiar. Y nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice allí en Juan 3, 1 al 7, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era un líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le respondió, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar nuevamente al vientre de su madre para nacer? Y Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Aquí el Señor Jesús fue clarito con Nicodemo, ¿no es cierto? Él vino y lo llamó, sabemos que has venido de Dios. Él estaba reconociendo que había algo especial en el Señor Jesús por las cosas que él hacía, ¿no es cierto? Yo creo que Nicodemo tenía una lucha espiritual. Por un lado quería seguir manteniendo, ¿no es cierto?, las costumbres, las conductas, guardando todos los ritos que ellos hacían, pero por otro lado sentía en su corazón, ¿no es cierto?, que Jesús era algo nuevo, algo que Dios había enviado, ¿no es cierto? Por eso le dice, sabemos que tú has sido enviado de parte de Dios para enseñarnos. Entonces Jesús le dijo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y le dijo, ¿cómo eso que nacer de nuevo? ¿Es que tengo que entrar al vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, no, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque ellos no creían en el bautismo, ¿no es cierto? Y del Espíritu Santo yo hoy les decía que es quien hace la transformación en nuestro corazón. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, como tampoco podía Nicodemo. Por eso el Señor le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, te tienes que nacer del Espíritu Santo. Es la única manera que nosotros podemos ser transformados, es si nacemos del Espíritu Santo. Nicodemo tenía que vaciarse de sus conceptos, como a veces nosotros tenemos que vaciarnos de nuestros conceptos. Yo traía un bagaje de conceptos, de ideas, de costumbres cuando vine de mi país a este país, ¿no es cierto? Saben que en nuestros países de Sudamérica o de Centroamérica, tal vez las iglesias son más tradicionales. Entonces traíamos un bagaje de costumbres y cosas que nosotros cuando salíamos también a predicar la palabra de Dios, eso es lo que le exigíamos a la gente, ¿no es cierto? Tú para hacerte miembro de mi iglesia, tú tienes que dejar de hacer esto, aquello y lo otro. Es como que los queríamos colonizar, no evangelizar, ¿no es cierto? Colonizar como iban los colonizadores, iban a un lugar, plantaban su bandera y le cambiaban el estilo de vida a la gente. Tenían que comer otra cosa, tenían que vestirse de otra manera, y eso es lo que nosotros queríamos hacer. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Por la iluminación del Espíritu Santo fuimos despacio cambiando. Y yo creo que todavía estamos en proceso, ¿no es cierto? Estamos entendiendo que no nos salvan las conductas, las costumbres o las tradiciones que nosotros traemos. Nicodemo tenía que vaciarse de sus conceptos. Quería conocer a Dios y él lo restauró, lo curtió, lo aceitó y pudo recibir el vino nuevo del Espíritu Santo, porque nosotros podemos encontrar después en la palabra de Dios que Nicodemo fue un judío convertido, ¿no es cierto? Un rabí, un maestro, ¿no es cierto?, como la palabra lo llama, fue convertido al cristianismo. Después tenemos el caso también del joven rico, que podríamos llamarlo odre viejo, ¿no es cierto? Miren lo que dice aquí, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde chiquito yo aprendí esto y siempre lo guardo. Yo creo que no me falta nada, le dijo en otras palabras.
Había allí como un orgullo, ¿no es cierto?, del joven rico. Decía que él había guardado todo y que no necesitaba nada más, aparentemente, según él. Pero había venido a Jesús porque realmente necesitaba algo. Había un vacío en su corazón, ¿no es cierto?, que solamente el Espíritu Santo podía llenarlo. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué había en el corazón de este joven rico? Aparentemente había mucho egoísmo, ¿no es cierto? Y el Señor, que nos conoce, que conoce nuestros corazones, que conoce nuestras mentes, le dijo: mira, a ti todavía te falta algo. Es cierto que has guardado todas las normas, conductas y costumbres, ¿no es cierto? Pero te está faltando algo. Tú tienes que dejar el egoísmo, y solamente lo puedes hacer, como en otras palabras, como le dijo a Nicodemo, si naces de nuevo, si naces a través del Espíritu Santo, que es quien puede transformar tu corazón, tu mente, y sacarte de ser un egoísta a ser una persona tal vez dadivosa, humilde, que quiera servir al Señor y a la humanidad. Todavía te falta algo, le dijo el Señor. Y hoy en esta mañana el Señor nos dice a cada uno, porque nos conoce como conocía al joven rico, nos conoce a cada uno de nosotros, y en esta mañana el Señor nos dice: todavía te falta algo. Tal vez has guardado un montón de cosas, ¿no es cierto?, como este joven que guardó todo, prácticamente todo lo que le dijo el Señor lo había guardado. Él dijo: todo lo guardé desde mi niñez. Y a lo mejor tú también has guardado todo desde tu niñez, o desde que te convertiste a la palabra de Dios, creyendo que el guardar todas esas cosas, con eso era suficiente, como creían los judíos, los fariseos. Pero el Señor viene a decirte: a ti te falta algo todavía. Yo estoy viendo en tu corazón que hay orgullo, que hay egoísmo, que hay esto, que hay lo otro. Y yo no voy a decirte lo que hay en tu corazón porque yo no lo sé, pero el Señor sabe lo que hay en mi corazón y lo que hay en tu corazón. Él creía que guardar cosas era todo en la vida cristiana, era lo que había aprendido, y por eso tienes que vaciarte y dejar que el Espíritu Santo te llene, le dijo el Señor. Hombre viejo versus hombre nuevo. Mira, aquí hay como un espejo donde nosotros podemos mirar si somos odre viejo o si somos odre nuevo. Dice: el odre viejo, o el hombre viejo podemos decir, es orgulloso, es egoísta, no tiene amor, critica, odia, habla mal, tiene malos pensamientos y actitudes, no es sincero, tiene una fachada de cristiano. En este caso, el Señor está diciendo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Es la única manera que tú podrás heredar la vida eterna, dice el Señor, si tú naces de nuevo, si tú permites que el Espíritu Santo te transforme desde adentro hacia afuera. Y el hombre nuevo, miren qué diferencia. Es espiritual, es humilde, ama, es transparente, es sumiso a Dios, no cree que se la sabe todo, siempre está dispuesto a aprender de Dios. Miren la diferencia de uno y del otro, ¿no es cierto? Dice aquí en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Nadie puede servir a dos señores. Yo lo dije el sábado pasado, tú no puedes ir con una fachada a la iglesia, ¿no es cierto? Y no haber permitido que el Espíritu Santo trabaje en ti y te cambie, porque si no estás viviendo una fachada, una falsedad. Tienes que dejar que el Espíritu Santo haga la obra que quiera hacer en ti y que quiera hacer en mí. Nueva criatura. De modo, dice, que si alguno verdaderamente, le agregué yo al versículo, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si verdaderamente somos cristianos, ¿no es cierto?, o si verdaderamente estamos en Cristo, entonces dice que debemos dejar lo pasado y vivir una vida nueva con Cristo Jesús. Agua viva, dice: si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Dios quiere que tú y yo seamos bendiciones. Bendiciones para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros compañeros de estudio. Quiere que seamos bendiciones. Pero el Señor dice: vengan a mí.
y permitan que el Espíritu Santo haga la obra en ustedes para que sean canales de bendición. Yo no sé tú, pero yo quiero ser un canal de bendición. Creo que es el propósito por el cual Dios nos tiene, ¿no es cierto? Para que seamos canales de bendición para las personas que nos rodean. Primero para tu familia, después para tus vecinos, tus compañeros de trabajo, las personas con las cuales tú te relacionas. Discípulos llenos del vino nuevo. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, tenemos este tesoro. ¿De qué tesoro? ¿A qué se está refiriendo? A la verdad del Evangelio, a la palabra de Dios. Dice que tenemos, Dios nos ha, como recipiente, como odres, ¿no es cierto? Dios nos ha dado el Evangelio, las buenas nuevas, y con un propósito. Nosotros tenemos que transmitirla a otros que no conocen al Señor, para que ellos también puedan recibir la alegría, el gozo y ser bendecidos como el Señor quiere bendecirlos, ¿no es cierto? Pero dice que el tesoro está en vasos de barro, y nosotros a veces como vasos de barro contaminamos el tesoro, la riqueza, la palabra de Dios. Generalmente es así. El ser humano, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que por naturaleza somos pecadores, que así nacemos nosotros. Entonces, si nosotros no estamos agarrados de la mano de Dios, nosotros contaminamos el tesoro que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Y dice, y entonces comenzamos a pensar que la excelencia del poder ya no es de Dios, sino la excelencia del poder está en la iglesia, en la institución. Y por eso creemos que para que las personas se salven, tienen que venir a nuestra iglesia, a nuestra institución, y guardar esto, y guardar lo otro, y dejar esto, y dejar lo otro. Y cuando la excelencia del poder, dice aquí la palabra de Dios, es de Dios, no es nuestra. Nosotros solo somos meros vasos de barro. Vasos, instrumentos, que si nosotros le permitimos al Señor, Él hace los cambios y podemos ser canales de bendición para otras personas. Los discípulos habían recibido el vino nuevo del Espíritu Santo. Los judíos decían que estaban borrachos, ¿no es cierto? Y hoy cuando uno de pronto se sale un poquito de las costumbres o normas que nos han enseñado, yo estoy hablando de mi iglesia, no estoy hablando de tu iglesia, no te conozco, no sé a qué iglesia pertenece, sé que el Señor te ama a ti como me ama a mí, que te salva a ti como me salva a mí, que no tiene preferencia, que las iglesias, las barreras las ponemos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Él cuando venga viene a buscar un pueblo y ese pueblo está repartido en todas las iglesias, ¿no es cierto? Dios no tiene preferencia, Dios no es como nosotros que hacemos castas, ¿no es cierto? Decimos, no, este se va a salvar porque está en mi iglesia, aquel no se va a salvar porque, como decía Juan, aquel no está guardando lo que nosotros estamos guardando, entonces yo se lo prohibí. ¿Quién somos nosotros para prohibir? Si es el Señor, si es a través de su Espíritu Santo, dijo el Señor, si ellos no están hablando de mí, déjalo, deja que predica la palabra. Si no está contra mí, está conmigo, dice el Señor, ¿no es cierto? Pero nosotros a veces queremos tomar el lugar de Dios y del Espíritu Santo y queremos que las otras personas dejen de predicar la palabra de Dios porque no están predicando conforme a nuestras costumbres, a lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros hemos crecido, ¿no es cierto? Y el Señor dice, ustedes son simplemente vasos de barro. La excelencia del poder es mía, dice el Señor. Así que permite que el Señor te pueda usar, pero deja que te transforme. No seas un odre viejo, ¿no es cierto? Donde no permites que las cosas nuevas que el Señor quiere revelarte no entren a tu mente y a tu corazón porque tú te cierras y crees que lo que ya aprendiste, eso es todo. Entonces a veces cuando leemos la palabra de Dios criticamos a los maestros judíos, ¿no es cierto? Los criticamos a los fariseos, pero a veces nosotros sin darnos cuenta, yo sé que es sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Nos estamos comportando igual como ellos se comportaban. Dios no hace remiendo, Él renueva, transforma, restaura. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido nuevo y se hace peor la ruptura, se rompe cada vez más grande. Tradiciones, costumbres, ritos y doctrinas, dice el Señor, esos son remiendos viejos. Así le dijo a los discípulos, ¿no es cierto? Eso eran remiendos, incluso que vuelvo a decir, no vamos a hablar hoy del ayuno, pero depende con la actitud que tú hagas el ayuno, qué es lo que tú persigues con el ayuno, porque el Señor Jesús lo llamó un remiendo viejo también. Pero eso vamos a hablar en otro tema. Cimientos podridos es querer construir una casa sobre un cimiento viejo. Y yo he tenido experiencia en eso, ¿no es cierto? Compré hace un tiempo una casa vieja en la Florida y la verdad que hice un montón de arreglos, adentro, afuera,
pero la casa sigue siendo vieja y sigue cuarteándose porque los cimientos están podridos. Dice el Señor, no hagas remiendo, yo hago todo nuevo. Cuando nosotros queremos agregarle cosas a la palabra de Dios, estamos poniendo remiendos, remiendos que no sirven para nada. Dice, el nuevo hombre, para ser un odre nuevo, tú debes ser renovado en la actitud de la mente, dice allí Efesios capítulo 4, versos 23 al 32. Ser renovado en la actitud de la mente y ponerte el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Fíjese, renovado en la actitud de la mente. Y miren lo que yo encontré. Dice, una actitud es una disposición mental del individuo a actuar a favor o en contra de un objeto o de una verdad. Es aceptar o no aceptar. Yo te decía recién que a veces nosotros nos comportamos un poco como los maestros judíos, ¿no es cierto? Tenemos una verdad determinada ya en nuestra mente y decimos, no, tiene que la gente pensar como nosotros pensamos. ¿No es cierto? No tenemos una mente abierta y dispuesto. Es una actitud que nosotros tenemos. Por eso el Señor dice aquí, ustedes tienen que ser renovados en la actitud de su mente, dice. Tienen que tener una mente abierta, permitir que el Espíritu Santo trabaje en ustedes, dejar las tradiciones, normas, conductas y costumbres y recibir la palabra de Dios. Por lo tanto, dice, deben dejar de mentir. Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo que es Cristo Jesús. Ser sinceros. A veces no somos sinceros ni en la iglesia. A veces no somos sinceros con nuestros seres queridos. A veces entre los esposos a veces no somos sinceros. A veces no somos sinceros en nuestra familia, con nuestros amigos. Y el Señor dice, sé sincero siempre. Si tú dices que eres un hijo de mí, un hijo mío, que me sigues a mí, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te transforme. Tienes que ser sincero. Dice, no se enojen. Si se enojan, no pequen. Es decir, que está permitido enojarse, pero hasta no llegar el enojo a pecar. Cuando tú te enojas de una manera que comienzas a insultar y que el enojo te pasa al otro día, dice, eso no está permitido, dice la palabra de Dios. Dice aquí, no dejes que el sol se ponga estando aún enojado. Si tú discutes con tu esposa o esposo, dice el Señor, puedes discutir, cada uno puede tener diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Pero dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Conocemos casos de esposos que por ahí discuten, se pelean y capaz que les dura semanas y meses el enojo. Cuando el Señor dice aquí, no dejen que el sol se ponga sin que ustedes se amiguen otra vez, que se hablen los esposos, ¿no es cierto? Y que dejen el enojo de lado. ¿Qué más dice aquí? El que robaba dice que ya no robe, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Dice, eviten toda conversación obscena. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean bendición para quienes los escuchen. No sean obscenos en sus conversaciones, dice el Señor. ¿Qué es la conversación obscena? ¿No es cierto? Cuando hablamos trivialmente, cuando... a ver cómo explicar para no ofender a nadie, ¿no es cierto? Cuando nuestra conversación es vana, ¿no es cierto? Cuando no estamos hablando cosas que edifican, sino que destruyen. A veces decimos, no, nosotros no estamos criticando, este es un comentario positivo, y a veces no es así, ¿no es cierto? Nuestra conversación, en vez de edificar, está destruyendo, y el Señor dice, eviten esas conversaciones. Dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnia, y toda forma de malicia. Abandonen, dice el Señor, dejen de hacer esto. Si antes lo hacían, ahora ya me conocieron y conocen qué es lo que yo quiero. Dejen de hacerlo, dejen de hacerlo. Ve a la presencia del Señor y el Señor te dará poder para que tú dejes de hacer esto. Más bien, dice, sean bondadosos, sean compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como el Señor los perdonó en Cristo Jesús. Ya no te resistas. El Señor quiere transformarte, como te decía.
Quiere hacer un trabajo en tu corazón y en tu mente y quiere cambiarte. Quiere que seas bendición, que tú seas un odre nuevo donde estés dispuesto a recibir las enseñanzas del Señor. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Vuelvo a decir el Señor, no pongas paños. Porque todo lo que tú, como recién te decía, las costumbres, conductas y tradiciones y todo eso que tú traes, ese bagaje que traes tal vez de tu país, dice el Señor, deja ya eso. Yo te quiero dar vestiduras nuevas, dice. Quiero que entiendas y la forma de que tú puedas recibir el Espíritu Santo es si tú te desprendes de todo esto, como le pasó a los judíos, ¿no es cierto? El Señor, vuelvo a decirte, cuando vino el Espíritu Santo, no vino a los templos, no vino a los judíos que creían que habían guardado todo y que tenían todo, sino que vino a un grupo de humildes pescadores, pero que estaban dispuestos a aprender de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eran odres nuevos que estaban abiertos para recibir el conocimiento de la palabra. Dice, tampoco se echa vino en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, más se echa vino nuevo en odres nuevos y esto se conserva. El Señor quiere echar el vino del Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón, pero tú tienes que permitir que el Señor te transforme y te haga un odre nuevo. Lo lleno y lo vacío depende de ti. Dice que el Padre te conozca a ti. Allí en Éxodo 20, 18 al 21, que no lo vamos a leer. Pero está la historia cuando el pueblo de Israel le dice a Moisés que vaya él a la presencia de Dios porque ellos tenían miedo. Dios quería que ellos se relacionaran también con él. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo mismo. ¿No es cierto? Estamos tratando de agarrar las enseñanzas que vienen a través de nuestros líderes de la iglesia, pero nosotros no estamos yendo a la presencia de Dios, no estamos yendo a las Escrituras para ver qué dice, nos estamos conformando con lo que dicen. Así que la invitación de Dios es que tú vayas a su presencia. El Espíritu Santo está dispuesto a revelarte las verdades a ti también. Tú tienes que acercarte a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Yo hago nueva todas las cosas, dice el Señor. Él quiere ponerte vestiduras nuevas, quiere para que brilles, dice, con amor, con misericordia y con humildad. Quiere ponerte vestiduras nuevas, quiere ponerte su palabra en tu mente y en tu corazón. Despójate del odre viejo para que la unción del Espíritu Santo pueda fluir a través de ti. Despójate del odre viejo, despójate de tus costumbres, despójate de tus tradiciones, de tus pensamientos. Dice el Señor, tienes que ser renovado de tu mente, ¿no es cierto? Permite que el Espíritu Santo haga la obra. No te cierres, no cierres tu mente. No creas que ya lo que aprendiste, eso es todo. El Señor quiere revelarte, eso dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que irá la enseñanza de Él, el aprendizaje será como la luz de la aurora, irá en aumento. Tenemos una gran tarea por delante. Dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el vino nuevo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vuelvo a decirte, cuando el Espíritu Santo vino, no vino a los religiosos, a los templos, ¿no es cierto?, donde allí creían ellos que tenían todo, sino que vino a un grupo humilde que estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a ser transformado por el Espíritu Santo. Hay una gran necesidad de la palabra de Dios y el Señor quiere usarte a ti, me quiere usar a mí, pero tú tienes que estar dispuesto a que el Señor transforme tu vida, ¿no es cierto?, que tú puedas conocer verdaderamente al Señor y a su palabra. Vestiduras nuevas. Te aconsejo que de mí compres oro refinado, dice el Señor, refinado en fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. El Señor dice, quiero darte mi palabra, ¿no es cierto?, como está en la Biblia, en la palabra de Dios. Quiero darte que tú conozcas que tu vida, la vestidura blanca es la gracia de Dios, ¿no es cierto? El Señor quiere hacerte rico con su palabra, quiere darte las vestiduras blancas, la gracia de Él, y quiere darte el Espíritu Santo para abrir tus ojos, para abrir tu mente, para abrir tu corazón, para que tú puedas entender las verdades que el Señor tiene para ti. Llénate de la paz y de la alegría que el odre nuevo, el Espíritu Santo, quieren traer a tu vida. Vendrán, dice, con grito de gozo y júbilo en lo alto de Sión, dice Jeremías 31:12. A veces es triste ir a las iglesias y ver que los hermanos
vos llegás y ni te saludan, tienen las caras largas, caras amargadas, que uno piensa, ¿para qué lo pusieron en la puerta para recibir a la gente con esa cara? Pareciera que toman limón. Tienen una cara agria, ¿no es cierto? Cuando el Señor dice, tienen que venir con alegría, con júbilo a mi templo. ¿Por qué? Porque vamos a la presencia de Dios, a la presencia del Todopoderoso. Tenemos que estar con alegría. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el día, no es mañana. No hagas oído sordo a lo que el Señor te ha dicho en esta mañana y a lo que el Señor quiere enseñarte. ¿Quieres ser prudente o quieres ser insensato? Como dice aquí Mateo 7, 24, 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, sobre las costumbres, conductas y tradiciones, y no sobre la palabra de Dios. ¿Quieres ser insensato o quieres ser prudente? Dice el Señor aquí, si para ser prudente tú tienes que, lo que escuchaste de la palabra de Dios, tienes que atesorarlo y vivir de acuerdo a lo que el Señor te enseña en esta mañana. No tradiciones, no costumbres, no ritos, no normas, no conducta. No te apoyes en eso porque son como muletas rotas. Dice que tu fe sea fundada únicamente en la palabra de Dios. Es lo que el mensaje que el Señor me trajo en esta mañana para que lo comparta contigo. Que el Señor te bendiga, que puedas encontrar en Él todo lo que estás buscando, ¿no es cierto? Su verdad, su presencia y su bendición, que es lo que Él quiere darte. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Dios y Padre mío, gracias por darnos en esta mañana el mensaje de tu palabra. Perdónanos, Señor, si hasta ahora, Señor, hemos querido agradarte, pero hemos querido tal vez agradarte como el joven rico, ¿no es cierto?, guardando cosas. Y a veces debemos entender que a veces es más fácil, ¿no es cierto?, guardar cosas y después mirar las cosas que vamos guardando y apoyarnos en eso y creer que con eso estamos cumpliendo. Cuando tú pides que nos acerquemos a ti con un corazón sincero. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana, Señor. Acercarnos a ti con nuestro corazón, con un corazón sincero, un corazón que tal vez tú necesitas trabajar en él y yo sé que tú lo quieres hacer. Te pido bendición, bendición para mis amigos, para mis hermanos, para los oyentes, para mi vida también. Que tú vengas con tu Espíritu Santo y puedas hacer las reformas que quieras hacer y que de esa manera nosotros podamos ser canales de bendición para las personas con las cuales nos relacionamos diariamente. Te pedimos estas bendiciones, Padre, sin merecerlas, en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén.